Bueno, en primer lugar, muy complacido de haber sido convocado para este diplomado, Gestión Pública para el Fortalecimiento del Poder Popular. Un saludo especial al señor gobernador Luis Marcano, alcaldesas, alcaldes y demás funcionarios del Ejecutivo presentes en el diplomado. Para mí es un motivo de gran satisfacción que la Universidad de las Comunas tome este tipo de iniciativas, en tanto soy un convencido de que solo las ideas, solo fortalecer el conocimiento nos da una posibilidad cualitativamente diferente para fortalecer, profundizar la transformación revolucionaria. Chávez, la permanente búsqueda creadora, que es el título de este módulo, como se designa este módulo, es a la vez el título de un ensayo breve que realicé entre noviembre 2013 y enero 2014, más o menos. Eso tuvo su origen en un seminario que tempranamente, a escasos 7 meses de la terrible situación para el pueblo venezolano, como lo fue la desaparición física del comandante Hugo Chávez, Atilio Borón toma la iniciativa de convocar un evento internacional sobre el legado del comandante Chávez. Atilio puso mucho interés en que yo fuese, que tenía varias limitaciones para ello, y entonces yo me puse a pensar qué exponer aquí y opté por hacer un trabajo que tiene que ver con las ideas, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento del comandante Chávez y cómo ese desarrollo le permitió ir traduciéndolo a, digamos, las formulaciones concretas para los distintos momentos por los cuales atravesaba la revolución. Soy opuesto a aquella idea de que el pensamiento es algo así como una fotografía, es algo plano. El pensamiento, tanto del comandante Chávez como de todas y todos nosotros, de todos los pensadores y de toda la humanidad, ha estado siempre en constante desarrollo. Y tiene mucho que ver con esa praxis del comandante Chávez, la praxis teórica, que es tal vez de lo que menos se habla. Chávez fue un hombre muy estudioso y cuando formulaba los lineamientos no lo hacía empíricamente, sino que se apoyaba en un estudio permanente. Yo no me voy a ceñir estrictamente al texto del folleto, del ensayo. En tanto, creo que ustedes lo deben tener, se les debe haber suministrado o están por suministrárselo, pero sí voy a situarme frente a cómo enfocaba Hugo Chávez en dos planteamientos centrales, ¿verdad? El sujeto revolucionario y el carácter de la revolución en distintos momentos. Y bien, tengamos en cuenta que Chávez se manejaba no como un hombre dogmático, sino se manejaba dentro de una gran heterodoxia, siempre todo su pensamiento transversalizado por la búsqueda de servir al pueblo, por la búsqueda, por su espíritu humanista, en fin, por su vocación revolucionaria. Pero obviamente eso fue dando saltos, tenía que ajustarlo a la realidad del pueblo para el cual estaba él pensando y actuando, y en ese sentido siempre tuvo presente las especificidades, las particularidades del desarrollo histórico de la sociedad venezolana. Entonces, sus primeros planteamientos, y eso algunas veces lleva a confundir a algunos teóricos, no es el esquema de una revolución clásica en estricto sentido, sino que más bien
es el planteamiento de lo que la realidad que él estudiaba le permitía formular. En ese sentido, podríamos decir que hay toda una primera etapa en la cual la revolución bolivariana no toca la estructura económico-social de Venezuela en profundidad, sino más bien propicia una revolución política que amplíe sustantivamente la democracia, vale decir que transforme la democracia de una democracia arcaica, representativa, donde las mayorías solo participaban cada 5 años y solo tenían el derecho de elegir cuál era el próximo representante de la clase dominante que iba a dominarlos. En este sentido, al plantear una revolución política, que fue todo el proceso constituyente, que fue todas las ideas que puso sobre el debate Hugo Chávez sobre lo que es el protagonismo, sobre lo que es la participación política, sobre el rescate inicial del hecho político, porque si nosotros nos ubicábamos en los últimos días de la Cuarta República, ya la población tenía un desprecio por lo político en cuanto a la terrible burocratización de los dirigentes de aquella época, en cuanto al terrible uso y abuso de la política para fines propios. Y entonces la gente ya identificaba, recuerdo que mi mamá decía, la política es sinvergüenzura. Eso tiene que ver mucho con lo que era la actitud de la que algunos llaman clase política, pero que yo podría denominar con más criterio científico de la dirigencia política de los últimos días de la Cuarta República, donde no estaban en juego ideas políticas, sino que lo que estaba en juego era, digamos, el usufructo, el provecho propio del hecho político. Entonces Chávez rescata la pertinencia de la política. Yo creo que ese es uno de los primeros aportes de Chávez al pueblo venezolano, rescatar la pertinencia de la política, y empieza a formular propuestas para la otra visión, una visión cualitativamente distinta de la democracia. Ese fue todo el periodo constituyente. No quiere decir que en esta etapa que hemos denominado por cuestiones metodológicas el periodo de la revolución política no hubiese ninguna propuesta en sentido de transformación. Pero obviamente el proceso está muy limitado para hacer, digamos, los cambios, y tuvo Chávez que recurrir a las leyes habilitantes. Y vaya usted el revuelo que trajeron esas leyes habilitantes, particularmente la ley de hidrocarburos, la ley de pesca, la ley de tierra, en fin, y digamos todos los cambios que se introducen respecto a la posibilidad de que la educación retome su estatus de educación pública. Recordemos que la educación en los últimos días de la vieja república había sido prácticamente privatizada, estaba en manos de los colegios privados religiosos en muchas partes, y entonces empezó una reacción tremenda de las clases medias, especialmente aquella consigna de "con mi hijo no te metas", empezó ahí en ese momento. Pero resulta que, digamos, cumplida esa etapa de las leyes habilitantes, Chávez se propone empezar ya el tema de la transformación social. ¿Por qué se propone el tema de la transformación social? Él estaba conteste de que existía una inmensa deuda social. Es probable que muchos de los programas de esa segunda etapa, el Plan Bolívar 2000, entre otros, no cumplieran los objetivos tal como Chávez se lo propuso. No es fácil ajustar digamos, la acción política práctica
a lo que se tiene en la cabeza. La sociedad es como un inmenso laboratorio y ahí está la virtud de otra de las virtudes de Hugo Chávez Frías, que sometía lo que estaba pensando, digamos, a la crítica de la realidad. Entonces, y de ahí sacaba correctivos inmediatamente. Y tampoco es fácil la comprensión de los programas políticos por todas y todos aquellos que tienen que ponerlo en práctica. O sea, las transformaciones son en definitiva obra de mucha gente, e independientemente que el líder, el ideólogo, plantee las cosas, no necesariamente se dan en la realidad tal como se pueden establecer en el papel o en el cerebro. Bien, esa etapa de la transformación política nos arroja el inicio de las misiones sociales. Y bueno, esas no las voy a enumerar, no voy a hablar en concreto de eso, como dije antes, ustedes deben tener el material, ustedes también conocen tal vez también o más que yo el desarrollo de las misiones en ese momento, sino simplemente yo quiero señalar que cómo fue, digamos, el programa político abarcando nuevas posibilidades y tratando de ir avanzando en saldar la inmensa deuda social existente en Venezuela, producto, digamos, de que la clase apropiadora, la clase históricamente dominante, no pensaba en la deuda social, no pensaba incluso, y a veces uno se sorprende cuando alguna gente piensa todavía hoy que invertir recursos en programas sociales, en la transformación social, es botar el dinero. Entonces, esa idea primaba en el pensamiento de la clase dirigente de la vieja república. Chávez rompe con eso y empieza a buscar mecanismos para llevar recursos al uso y manejo y satisfacción de ese poder popular naciente, de ese, digamos, nuevos actores que la democracia política permitía entraran en escena. Podemos ubicar un tercer momento en el desarrollo de la Revolución Bolivariana, aquel día que Hugo Chávez Frías proclama que ya Venezuela, ya el proceso bolivariano ha entrado en una franca etapa antiimperialista. Quiere decir esto que antes de ese momento él no era antiimperialista de ninguna manera. Un hombre guiado por el pensamiento de Simón Bolívar, que en su momento fue la Dalí de la lucha anticolonial en el Nuevo Mundo, en el llamado Nuevo Mundo, digamos, en la lucha anticolonial contra lo que era el centro de la dominación colonial sobre estos países de habla hispana, como era el Imperio Español, no fuera, digamos, lo que corresponde al momento presente. Si en aquel momento se era anticolonialista, luego que el imperialismo se hizo, digamos, dominante en las relaciones capitalistas de producción, obviamente es un hombre bolivariano tiene necesariamente que ser antiimperialista. Pero Chávez iba como pulsando las cosas, iba como teniendo en cuenta sus fortalezas reales, las correlaciones políticas, las correlaciones de fuerza y el momento adecuado para hacer una nueva proclamación, para empujar la carreta hacia adelante. Y fue aquel famoso discurso, digamos, en la avenida, ahí al lado del Jardín Botánico, cuando una vez constatada la participación de los Estados Unidos en el golpe de Estado de abril de 2002, una vez estaban sobre la mesa todas las pruebas que todavía los enclaves que tenía la DEA, la CIA, todas las agencias norteamericanas en nuestra propia Fuerza Armada, Chávez no solamente los saca del país, sino que dice
la revolución bolivariana asume un carácter antiimperialista. Allí podemos establecer un nuevo momento, el salto a una nueva etapa histórica, ¿verdad? Como dije antes, es bastante difícil seleccionar, establecer dónde termina un periodo de la revolución, dónde comienza un nuevo periodo, pero ya ahí podemos distinguir que el proceso bolivariano claramente, nítidamente ha asumido otra postura. Ya no hay ambaje en que estamos enfrentados al imperialismo en general y en la expresión específica de América Latina y la relación histórica de dominación existente en Venezuela al imperialismo estadounidense. Si bien hay muchas evidencias que Chávez desde, digamos, etapas muy anteriores ya había asomado su pensamiento socialista. Por ejemplo, en una oportunidad en Acarigua, el amigo Carlos Morillo me mostró un examen que presentó él en sus días, que pasó por la Academia Militar, nunca fue militar, pero sí estudió en la Escuela Militar, y uno de sus profesores fue Hugo Chávez, y me mostró las notas que Chávez le escribió al margen de un examen que él presentó. Bueno, ahí Chávez hace una cita de Mao Zedong. O sea, son pruebas que más allá de lo que pueda decir alguien que lo conoció o algún familiar o una prueba escrita de que había leído en su época de la Academia Militar, en sus relaciones con algunos insurgentes de la época, en sus relaciones políticas y en general en todo lo que iba armando dentro de lo que fue el MBR 200, había accedido a lecturas socialistas, a clásicos del socialismo y en general ya acariciaba la idea del socialismo. Pero Chávez en el gobierno durante toda una etapa se cuidó bastante de hablar de socialismo. Yo creo que Chávez en su ejecutoria política demostró una sabiduría en calibrar el momento, las correlaciones de fuerza para poder pasar de una etapa a otra, una etapa sobre todo que implicaba una mayor radicalidad de su posición política. Entonces fue en el Foro Social de Puerto Alegre, y su asistencia al Foro Social de Puerto Alegre, que él claramente dijo: la humanidad no tiene futuro dentro del sistema capitalista. Y de ahí para adelante empieza una incesante y ascendente prédica del socialismo. Con ello Chávez rescata la pertinencia del socialismo. Recordemos que el socialismo se convierte en gobierno, se convierte en poder real, más allá del experimento fallido que fue en la Comuna de París, se convierte en poder real con la Revolución Rusa. Y bueno, todos sabemos que la Revolución Rusa, que en su momento, a inicios del siglo XX, fue un parteaguas de la historia, bueno, fue languideciendo. Primero se robusteció tremendamente, pero después una multiplicidad de contradicciones internas y la presión exterior la llevan a una especie de implosión. Ese momento en que insurge Chávez en la política es tal vez el peor momento para el socialismo. Chávez rescata entonces la idea del socialismo en el siglo XXI a partir del Foro Social Mundial de Porto Alegre y empieza entonces una búsqueda por proponer tanto la economía como
la economía alternativa. Recordemos que la Constitución bolivariana, la Constitución del 99, reconoce varias formas productivas, varias formas de propiedad y deja un espacio abierto, muy pequeño tal vez, para la producción y la propiedad social. La producción en general es social en el capitalismo, más no la propiedad. Entonces, Chávez empieza a asomar, digamos, propuestas de construcción de la nueva economía, empoderar el poder popular en términos políticos, pero a su vez darle fortaleza generando una economía propia. Y digamos, es toda una etapa donde hay un Chávez con un planteamiento antisistémico muy fuerte, muy vital, muy novedoso, porque no calca esquemas, sino va inventando, va creando, hasta llegar, digamos, hasta su momento de más radicalidad, que a mi juicio fue cuando descubre, cuando plantea el tema de la comuna. Para mí es un Chávez que ya se ha paseado por muchas reflexiones, ha visto, por ejemplo, el desarrollo de las cooperativas, le hace ruido algunas cosas de que si la cooperativa podía permitir o era el camino para la transición al socialismo, y sigue una búsqueda. Fueron varias las fórmulas que presentó, los fondos zamoranos, la pequeña propiedad, en fin, se fue paseando por diferentes posibilidades hasta que plantea la comuna. Para mí, el Chávez de la comuna es un Chávez que ya ha estudiado este trabajo de Iván Mesaro, Más allá del capital, cuya esencia es, digamos, que no solamente se trata de superar el capitalismo, luchar contra el capitalismo, sino buscar la superación de su lógica reproductiva. En esto nos insistió Chávez mucho, tal vez mucha gente no lo entendió en la profundidad de lo que él quería, y tal vez por eso nos impulsó con la idea fuerza en la comuna en aquel momento. La idea de Chávez, cuando él planteó, apoyándose en Gramsci en repetidas oportunidades, la lucha de lo nuevo contra lo viejo, se estaba refiriendo y estaba viendo siempre la posibilidad de ir fortaleciendo lo nuevo. ¿Qué era lo nuevo? Esencialmente la comuna. Todo este debate tenía que ir acompañado de incluso replantearse el tema del sujeto histórico, tener en cuenta nuevos sujetos que han surgido en la estructura social del mundo capitalista, por ejemplo, era más fácil entender el tema del sujeto mujer o del sujeto comunero en estas circunstancias que en las circunstancias del siglo XX. Por eso hace mucho énfasis en un socialismo feminista, por eso hace mucho énfasis en el socialismo bolivariano, un socialismo nuevo, que buscara entonces dar al traste con la lógica reproductiva del capital. Por supuesto, era un pensamiento muy radical, a mi manera de entender, había alcanzado el más alto grado de radicalidad política en su pensamiento. Bien, en nuestro ensayo breve, Chávez, la permanente búsqueda creadora, hemos aspirado a hacer a grandes trazos una periodización del pensamiento político y la acción de Hugo Chávez en el gobierno, teniendo en cuenta una parte de ese pensamiento que es la caracterización, el carácter de la revolución y el sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario para Chávez era la alianza cívico-militar. Eso ahí marca una diferencia con el resto de los teóricos revolucionarios hasta su momento. Y por supuesto un pensamiento como el de él,
totalizante, incluye a lo largo de todo ese periodo aspectos que no se tratan acá, como es la lucha por la unidad continental, las alianzas sur-sur, la búsqueda de un mundo multicéntrico y multipolar que ahora tiene una gran, una gran realización con lo que ha pasado, por ejemplo, en Kazán, la emergencia de los BRICS como alianza frente al capitalismo occidental. Pero nos deja Chávez una serie de retos en esa búsqueda permanente, en esos saltos que va dando. Retos para la Universidad Bolivariana de la Comuna, pero esencialmente retos para las y los comuneros y para los otros sujetos revolucionarios del siglo XXI, el sujeto mujer, por ejemplo, todos aquellos sujetos ofendidos y oprimidos por la civilización del capital necesitan repensar el porvenir. Y repensar el porvenir es estudiar el papel, por ejemplo, que el significado de la comuna en la construcción, en el tránsito socialista, en la propuesta del socialismo bolivariano. Esos son problemas que hay que indagar. Chávez lo dijo con toda claridad en el aló presidente número 1, se quejaba de que no habíamos definido todavía los contenidos de la comuna. Y bueno, esa tarea está pendiente, eso es un reto para todas y todos nosotros, al igual que el conjunto de interrogantes que deja planteado sobre el porvenir del socialismo. Chávez sin duda pasó a la historia siendo uno de los pensadores que aporta, enriquece la teoría del socialismo. Tal vez con una importancia parangonable a la de Rosa Luxemburgo a comienzos del siglo XX o de Che Guevara a mediados de este, que introdujeron aspectos polémicos para la construcción de una teoría revolucionaria. Chávez fue el hombre del siglo XXI que trata de poner lo nuevo en la teoría política para la transformación.